el área zona norte, hablamos de los presos políticos de hoy, de la revuelta, ¿sí? Los apoyamos ahí y su familia, y también pertenezco a la Defensoría de Derechos Humanos, como veedora. Estoy bastante contenta de estar aquí, tengo altas expectativas con este conversatorio. Hola, buenas tardes, soy Cristian Valdebenito. Bueno, hijo de Cristian Valdebenito, mi padre fue asesinado el día 6 de marzo del 2020 con el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza, luchando por su pueblo, por dignidad y para que haya un cambio alguna vez en Chile. Igual muy agradecido por la invitación y para contarle a ustedes lo que luchó el conejo por cada uno de nosotros. Y vengo desde Puente Alto, como le vuelvo a repetir, muy agradecido por esta invitación, así que es... Bien. Primero, cuénteme un poco cuál es su experiencia. Sé que esta pregunta es muy directa, lamentablemente tenemos un tiempo acotado. Cuénteme un poco de ustedes, cómo ha sido su relación, por qué están acá, en qué momento de su vida se enfrentaron a lo que fue la violencia estatal, cómo fue su sociedad y qué implicó también para sus grupos más cercanos. Mi cercanía con esto fue cuando yo tenía 7 años. A los 7 años empieza todo esto con el golpe de Estado, ¿cierto? Y cuando empiezan a perseguir a las personas, al pueblo mismo. Mi abuelo es un detenido desaparecido, se llama Julio Roberto Vega Vega, desapareció el 16 de agosto de 1976 a manos de la DINA en ese tiempo, y en el 73, obviamente, ¿cierto?, lo buscaron. Tuvo que salir, arrancar, ¿cierto?, hacia la cordillera y salió clandestino. De ahí en adelante empieza, digamos, esta historia. El 76 lo encuentran, lo desaparecen, y yo tenía 10 años, y a los 11 años empiezo a militar la Juventud Comunista. Como te dije anteriormente, no es algo que yo eligiera. A los 11 años yo estaba jugando con muñecas, pero de un día para otro, ¿cierto?, me cambian el esquema. La persona que a mí me criaba, mi abuelo, ¿cierto?, sale de mi vida, por tanto empieza una vida completamente distinta, una vida de búsqueda con mi abuela, yo andaba con ella a todos lados. Empezamos a buscar, ¿cierto?, a mi abuelo, y empecé a tomar conciencia mucho más rápido de lo que significaba, estar en ese contexto político, de lo que significaba tener un familiar detenido desaparecido. A nosotros como familia, todas las familias, ¿cierto?, nos pusieron como en un paréntesis. Yo siempre digo eso, por no decir, por decirlo de una manera más elegante. Pero la verdad de las cosas es que se nos discriminó, y se nos discriminó harto. Entonces, era mejor tener de amigo un leproso que tener de amigo a alguien que tuviera familiar detenido y desaparecido, ejecutado político, o un exiliado. Entonces, obviamente los papás a los niños no los dejaban juntarse con ellos. De ahí en adelante trabajé en la Vicaría de la Solidaridad, hice mi primera huelga de hambre grande a los 13 años. Fueron 4 días secos y el resto fueron 15 días con agua solamente. De ahí en adelante pasó un tiempo que estuvimos como en máxima rebeldía, por así decirlo, un poco sumergidos. Y después, cuando viene el sí y el no, ¿cierto? Esto es algo que nosotros, algunas personas no teníamos mucho, no creíamos mucho. Sin embargo, sí nos pegamos al plebiscito y sí hicimos todo esto, ¿cierto? Porque era parte también de nuestra vida. Igual era una esperanza. La esperanza es algo que uno no tiene que perder, siempre, ¿cierto? La esperanza y el respeto son dos cosas que como seres humanos debemos de mantener siempre. Es algo que tratan a veces las otras personas, ¿cierto?, de borrarlo, pero creo que cuando uno está en rebeldía son las dos cosas que a uno lo hacen continuar en el norte. Por tanto, yo siempre les digo a todo el mundo que
lo primero es el respeto y segundo la educación. Creo que mi vida ha ido como ha ido, ¿cierto? Porque siempre me he autoeducado, independientemente de la escuela, independiente de otras cosas, ¿cierto? La autoeducación ha sido fundamental para poder seguir en consecuencia. Cristian, cuéntanos tu experiencia respecto a cómo fue enfrentarte para ti a este suceso, en qué está el caso de tu papá también. Bueno, nosotros salimos a las calles el 18 de octubre en adelante. Mi papá se manifestaba de una manera, que era enfrentando a carabineros, a los pacos, y yo no tenía el corazón que tenía él, que no me podía ganar en la primera línea, como se dice. Me manifestaba más tranquilo, y el día 6 de marzo del 2020, a mi padre, por la espalda, a una distancia de 7 a 10 metros, fue impactado por una bomba lacrimógena en su cabeza, causándole la muerte. Quizás él hubiera podido vivir o se hubiera podido hacer algo, pero Carabineros siguió tirando gases lacrimógenos, bombas lacrimógenas a la gente de salud, que impidió pasar o impidió prestarle ayuda a mi padre. Así que él murió instantáneamente en ese momento, el día 6 de marzo. Desde ese día mi vida y la vida de nuestra familia cambió, porque mi padre ya no estuvo más con nosotros. Él está en todo momento con nosotros, pero aquí en vida, así para darte un abrazo, no estuvo más con nosotros. Fue un cambio rotundo para nosotros, y nosotros desde ahí con nuestra familia empezamos a salir a las calles exigiendo justicia y seguir luchando por él y por todo lo que él luchaba, que era por un país mejor, por un cambio, porque siempre este ha sido un país justo. Con los pobres siempre lo han pisoteado, por una educación mejor, por una salud mejor, por unas pensiones mejor para los abuelos. Mi padre por eso iba a luchar. Él no era un delincuente, él trabajaba en la construcción de 8 a 6 de la tarde, y después se iba a manifestar a Plaza de la Dignidad con 48 años por su pueblo. Semana antes de que mi papá lo asesinaran, le llegaron perdigones en su frente, en diferentes partes de su cuerpo, en sus manos. También le llegó una lacrimógena en su pecho. En ese momento estaba con una mochila y solo se le quemó la mochila y no le pasó nada. Y semanas después ya lo asesinaron. Él era un hombre muy consecuente de lo que estaba, porque él vivió en dictadura. Él salió a luchar desde muy pequeño, entonces él no quería que se vuelva a repetir lo mismo que se repitió ahora. Y por eso él seguía luchando, no tenía miedo, luchaba por su pueblo, él sentía mucho amor por su pueblo, por el más desvalido, y por eso iba a luchar. Hasta el fatídico 6 de marzo. Mire, ya han pasado un año, 6, 7 meses, si no me equivoco, y la justicia aún no llega, aún no se sabe quién mató a mi padre, y a muchas de las otras personas que han fallecido durante el estallido social. Han habido muchas violaciones a los derechos humanos, con el mismo caso de Fabiola Campillay, de Gustavo Gatica, de Carlos Astudillo y de muchos más compañeros. Pero tenemos que seguir luchando en las calles, compañeros, tenemos que seguir luchando por un cambio. Juntos vamos a poder lograr un cambio, juntos. Tenemos que seguir en memoria de todos los compañeros que dejaron la vida en las calles, luchando por un Chile mejor. Y tiene que llegar la justicia, tenemos que seguir adelante, la unión hace la fuerza, y seguir luchando todos juntos por nuestros compañeros asesinados, por nuestros compañeros que están presos injustamente solo por salir a manifestarse, por un cambio, por un Chile mejor, y por todos los que han sido dañados por este Estado asesino, porque el Estado, el presidente, es el que le da la orden de que asesinen gente, de que encarcelen gente, de que los dejen sin su vista, de que haya tortura, violaciones, así que ellos son los responsables de todo. Bueno, aclarar también ahí, tal vez para los estudiantes que son más pequeños, ¿no? Más pequeñas también, que el Estado tiene una función importante que es garantizar la integridad de la ciudadanía, y para eso existen las policías y existen los ejércitos. Entonces, teóricamente, cuando ese pacto social se rompe, se habla de violación de derechos humanos. No es lo mismo una agresión entre civiles, yo como civil que agreda a otra persona,
incluso que torture a una persona yo como civil, me podría ir preso por asesinato con alevosía, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando un agente estatal, ocupando su facultad, ¿cierto?, de ejercerla, de tener el monopolio de la arma, de tener una pistola, de tener un fusil, me ataca a mí porque yo teóricamente estoy desprotegido, no poseo armamento porque renuncié a mi capacidad de tener armamento, en pro de un orden y de un pacto social. Entonces, es una primera cosa que hay que aclarar, yo creo, para que las personas en la casa nos contextualicemos un poco de por qué hablamos de derechos humanos, por qué hablamos también de memoria, ¿no? Y entender también que probablemente si esto fuera, si alguien dijera, no, esto tiene que ver con temas políticos, no, si esto fuera la época de la Rusia stalinista, hablaríamos de otra tendencia política generando este tipo de cosas. Entonces, hay un tema importante. Y ahora, hablando de eso mismo, les quería preguntar su quehacer cotidiano, su trabajo día a día, sus acciones como dentro de organizaciones sociales o por la recuperación del testimonio, la recuperación o la valoración por los derechos humanos. ¿En qué medida ese trabajo cotidiano también ha ayudado a usted y a sus familias para poder sobrellevar esto? ¿De qué manera si es que se puede sobrellevar y de qué manera ustedes trabajan día a día por el respeto para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Bueno, por parte mía y de nuestra familia, nosotros apoyamos en diferentes organizaciones igual, apoyamos mucho igual a nuestros compañeros que están detenidos por luchar, y también por encontrar justicia por mi padre, porque ya ha pasado 1 año y 7 meses y no se logra hallar responsable. Ha pasado mucho tiempo, yo mismo recordando siempre lo que a él le pasó, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando por mi padre y mantener vivo el nombre de él, porque él hizo mucho por todo su pueblo, hasta como lo mataron luchando por su pueblo, así que el día a día igual es muy doloroso porque lo quitaron a un ser querido. Supuestamente ellos están ahí para resguardarlo a nosotros, y no porque uno vaya a protestar o vaya a marchar, te pueden asesinar. No debe pasar que que te asesinen, que te lleven preso. A mí también me han llevado preso, he estado toda la noche y todo el día, te mezclan con los otros detenidos que sí tienen. Comunes, claro. He estado todo ahí y te tratan como más de uno de ellos. Yo solo he ido, me llevan preso por estar por las banderas de mi papá o por estar manifestándome por un cambio. Y ellos son malos, no sé qué van a decir, porque pusieron que yo estaba tirando objetos contundentes, haciendo barricadas, sacando señalética. Cristian, y en ese sentido, ¿cómo tu acción diaria o la organización de tu familia te ha ayudado, en parte, no sé si superar, pero a convivir con él? O sea, ¿de qué manera este dolor también, esta frustración, ¿cierto?, con este Estado que no se hace cargo de garantizar ciertos derechos? ¿Cómo tu acción en ese sentido, cómo la organización de tu familia ayuda en eso? ¿Cómo finalmente este dolor se traduce también en crear algo, en hacer algo, en materializar algo? Todo esto es así por la persona que fue mi padre. Ya. Por cómo él fue en vida con todos nosotros y con todo su pueblo. Él siempre fue un luchador que siempre hizo las cosas calladito. Él también lo torturaron cuando en dictadura era muy pequeño y él ya salió. Lo torturaron, lo pescaron, lo metían dentro de tarros con agua, le pegaron con fusil en su nariz. Entonces, él hizo muchas cosas y ni se imaginan. Tenía un recuerdo respecto a lo que había sido el pasado, ¿no? Sí. De ahí también su causa actual. También él estuvo en el velorio cuando murió Mauricio Fede, el joven que iba arrancando de los pacos, había un hoyo y ellos le tiraron agua. Mi papá con todo eso, así, él siempre fue un hombre muy consecuente de todo esto que estamos viviendo, porque él lo vivió antes y él no quería que los jóvenes de ahora se vuelvan a repetir lo que él vivió, todo lo que él sufrió y todo lo que la gente sufrió, como la familia de ella y muchas personas más. Como que el pasado se vuelva a repetir, ¿no? Se repitió. Sí. En otro contexto, pero sí, en gran medida se repite, ¿cierto? Pues todo, Pero eso pasa por algo súper, por algo que lleva un sello, ¿cierto? Nosotros vivimos en un país patriarcal, en un país en donde el poder, ¿cierto?, siempre lo tienen los empresarios, la gente que tiene más dinero, en donde el chileno común, ¿cierto?, el poblador común, vale decir de Plaza Dignidad, si acaso, somos todos delincuentes para ellos. Así nos tratan, así nos ven. Y
y por tanto, lo que nosotros hagamos para salir adelante está mal para ellos. Y hay que aplicarnos de alguna forma. Entonces ellos tienen sus esbirros, ¿cierto? Que son esta gente desplazada de las Fuerzas Armadas y de orden, que nos vienen a poner en cinta, por así decirlo, ¿no? Puedo hacer una pregunta. Ustedes han manifestado que en su discurso, en sus respuestas, han mencionado mucho la pobreza, ¿ya? ¿Qué preponderancia encuentran ustedes que el contexto de pobreza facilita, de cierta manera, que se sufran estos acontecimientos? Yo La delante, vulneración. exacto, ¿por qué se vulneran? Yo delante te mencionaba que la educación era un punto fundamental en esto. Y yo creo que ese es justamente el punto. Nosotros nos maleducamos. No tenemos una educación digna, una educación de calidad. Solo lo tienen los ricos, ¿cierto? Los hijos de los ricos, ellos tienen cierto este acceso a esta educación. Pero además de eso, tampoco los papás muchas veces le hacemos mucha conciencia a los hijos, y por lo mismo, ¿cierto? Que estamos mal educados, de que tenemos que educarnos para salir adelante, de que si nosotros queremos salir de la ignorancia, queremos salir de la pobreza, tenemos que educarnos, porque es la forma de plantearnos frente a todas estas aberraciones, ¿cierto? Y con base, ¿cierto? Poder dar una respuesta concreta. Hoy día eso no existe, y esa es una de las cosas por las que nosotros peleamos, ¿cierto? Fundamental. Cuando yo hablo de respeto, hablo de dignidad, hablo de educación de calidad, hablo de salud de calidad y gratuita, hablo de vivienda, ¿cierto? También digna, ¿cierto? Hablo de una vida digna. No porque nosotros seamos pobres necesitamos menos cosas. No porque nosotros seamos pobres no queremos acceder, no tenemos el derecho de acceder a cosas mejores. A veces se malentienden estas cosas y dicen los comunistas, siempre dicen los comunistas, por la forma de decir, los comunistas son súper ambiguos porque ellos dicen pelear por los pobres, pero sin embargo muchos de ellos viven en mejor calidad, de mejor forma, de mejor manera. Nosotros no queremos vivir todos en pobreza. La gente pobre queremos salir adelante. La gente pobre queremos poder tener, no sé, poder comprarnos un mejor pantalón, queremos poder vestirnos mejor, queremos tener acceso a un libro, queremos tener acceso a una ópera. ¿Por qué no podemos tener acceso, por ejemplo, a las entradas del teatro municipal? ¿Por qué eso está dado solo para los ricos? ¿Acaso nosotros no tenemos la suficiente sensibilidad para disfrutar de un espectáculo de esa forma? Claro que la tenemos, ¿no? Tenemos la sensibilidad y también tenemos todo el derecho, y nuestros hijos, y nuestros nietos, y todos los que vienen para adelante. Por eso nosotros luchamos, para que haya un mejor Chile, más tolerante, un Chile más educado, un Chile más digno, un Chile con mayor equidad social. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, ¿tú? Bueno, sí, comparto las palabras de ella. Yo igual vengo de Puente Alto, Bajo de Mena, y allá la educación, por eso peleamos nosotros, por la educación que hay allá, por todo lo que se vive día a día. Lo mismo la salud pública. Uno si va, ¿cuántas horas tienes que esperar? 5, 6, 7 horas, algunos pasan la noche esperando a que te atiendan y no te atienden. Son muchas cosas las que nosotros vamos a luchar a la calle. Son muchas cosas. Lo mismo de la FP de la gente más adulta, 100.000 pesos, 110.000 pesos, con eso no se vive. Y ellos así tienen que buscar otro trabajo para poder sobrevivir, y eso no puede seguir pasando. No puede seguir pasando. Lo mismo abuso a los niños del Sename. Eso tampoco puede seguir pasando. Todos los niños, la mayoría son abusados. Así que son muchas cosas que debemos cambiar, son muchas cosas que tenemos que... Por todas esas cosas nosotros vamos a luchar a la calle, no es por nada más.
no somos delincuentes, solo somos unas personas consecuentes, que venimos de la pobreza y sabemos por lo que luchamos, compañeros. Así que eso. Sí, dos cosas importantes también mencionar. Tal vez una pregunta de algún estudiante que quiera elaborar alguna pregunta. Sí, hay preguntas, Karen. Y lo otro importante antes de eso es que recordarles que está el concurso. Nosotros hemos ampliado las fechas de postulación, que tenemos un concurso de ilustración de testimonios de violación de derechos humanos, particularmente de la época de la dictadura, testimonios de personas que pasaron por Sename y testimonios durante el estallido social. Invitadas y invitados a ilustrar esos testimonios, y el concurso también que es de testimonio y fotografía, para que los cursos se motiven. Los premios son bastante bonitos. ¿Y hay preguntas, Karen? Ya, vamos, preguntas de los estudiantes. Amapola pregunta, ¿no hicieron nada los del gobierno para arreglar los daños, en este caso de sus familias? Bueno, como le vuelvo a repetir, ha pasado 1 año, 7 meses desde que mi padre lo asesinaron y nunca se acercó nada, nadie del gobierno ni de nada. El caso de mi padre solo salió a la luz por nosotros, por nuestra familia y por la prensa independiente, pero nada por parte... No había una política de reparación. No, nada, en ningún sentido, nada. Para que la gente entienda por qué hay una obligación estatal de reparación, los derechos humanos nacen como una política teóricamente mundial, ¿cierto? Después de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, enfrentamientos armados que dejaron como resultado 60 millones de muertos. De esos 60 millones de muertos, 58 fueron civiles. Solamente 2 millones fueron ejércitos. Entonces, a partir de ese periodo tremendamente cruel, teóricamente las naciones y los estados se comprometieron a tener una serie de resguardos, políticas de reparación en caso de que incurrieran en violación de derechos humanos. O sea, hay una obligación legal. La creación por ejemplo, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue una obligación legal, incluso una presión extranjera, para que Chile generara esas políticas. Entonces, tremenda la pregunta de Amapola en ese sentido de cómo el Estado ha creado esto. Y en el caso tuyo, Marisol, ¿nunca han dado ninguna respuesta respecto a tu abuelo? No, de hecho nosotros tenemos, o sea, de hecho hay presos, hay alguna gente latina presos que se supone que están en casa de mi tata, pero que no se juzgaron porque ella tenía muchas denuncias, tenían, ¿cómo se le llama? Tenían tantos cargos que ya no, claro. No valía, como teóricamente. No valía la pena que también se les imputaran, digamos, por los cargos de mi abuelo. O sea, quedamos sin justicia. Hasta el día de hoy nosotros no encontramos ni el cuerpo de mi abuelo. Detenidos desaparecidos son 1.202. Y de esos 1.202, menos del 2% se ha encontrado solamente, que son los que estaban en el patio 29, ¿ya? Que estaban en 300 cosas, y ese hoy día es un monumento de negacionismo. ¿Por qué negacionismo? Porque a las personas que fueron a enterrar ahí, o sea, cada una de esas tumbas es una verdadera cosa común, las enterraron ahí expulsadas. O sea, en las 300 tumbas estaba repartido el cuerpo de una persona. Entonces, para graficarles un poco, ¿cierto?, lo grave, lo inhumano que fueron esta gente, ¿cierto?, con nosotros. Es más, hoy día ellos siguen encargando diligencias para sacar de sus tumbas a los compañeros, ¿cierto? Y de esa forma es una forma de hacer sufrir a las familias, ¿cierto? Porque tienen que hacer una y otra vez este rito del duelo, que es un rito súper importante para los seres humanos. Todos los seres humanos vivimos el duelo, no solamente cuando fallece alguien, sino que cuando, no sé, cuando estamos pololeando, por ejemplo, y terminamos con el pololo, nosotros dejamos un tiempo y uno adolece, ¿cierto? Uno está, uno se deja un tiempo para sufrir esto y para volver a pararse. Cuando uno se casa, cuando uno, en fin, en diferentes etapas, pero siempre el duelo es un ritual muy importante para el ser humano. Ese ritual a nosotros no nos han dejado hacer nunca, jamás.
ni a los detenidos desaparecidos, ni a los ejecutados políticos tampoco. Nosotros llevamos 47 años luchando y jamás hemos podido vivir este dolor, ni siquiera los que ya han encontrado, que es menos del 2%. En el fondo es como la impunidad, como que pareciera ser que te daña dos veces, ¿no? Es como Más de 2 veces, más- siempre, te está siempre dañando. ¿Hay alguna otra? En primero medio están preguntando mucho, entonces como Ya. hay muchas preguntas vamos a ir haciendo como un popurrí. Hay preguntas sobre cuál es la forma de manifestarse y también han hecho como 2 preguntas en relación a cuáles son las propuestas que ustedes tienen de solución. Ustedes dicen, aquí hay alumnos que dicen, ustedes están buscando un cambio. ¿Cuáles son las propuestas de cambio que ustedes proponen más allá de la manifestación? ¿Cuáles son? ¿De qué manera? ¿Qué cosa concreta? Bueno, hoy día está la constituyente, ¿cierto? Está la constituyente, lo que nosotros pedimos es que el gobierno deje de inmiscuirse en lo que no le importa. La constituyente no tiene que ver, no tiene por qué ser tutelada por el gobierno. Por tanto, bombardearla de esta forma que la están bombardeando hoy en día simplemente es una forma más de boicotear al pueblo. En ese sentido, Marisol, tú dirías que la constituyente va a ser una de las formas fundamentales, más allá Para de empezar. para empezar. Para Como el empezar. puntapié inicial para hacer un cambio en el país. Exacto. ¿Y tú, Cristian, Esperamos sí que la constituyente logre hacer algo por el pueblo. logre materializarse? Sí, esperamos eso. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es la ¿por qué forma? ¿Cuáles son los cambios concretos que ustedes creen que deben ocurrir? Por La ejemplo, propuesta. Por ejemplo, en la constituyente, ¿cuáles serían los pilares fundamentales de la nueva constitución en Chile, según ustedes? El respeto por los derechos humanos. Digo, más que nada igual el respeto por los derechos humanos, que no vuelvan a repetirse todo esto que se vivió y que se está viviendo ahora. Una reforma al sistema judicial en este caso. Sí. Y tantas cosas que Una reforma a las policías también. O sea, es más que reformas, chiquillos. O sea, aquí lo que nos... Modificaciones completas. Exacto. Aquí, Ya. mira, es como cuando tú ponías un cajón de manzana y en ese cajón de manzana hay una manzana podrida. Esa manzana podrida el resto, siempre. Siempre. No puede haber un ápice, una falla. No puede haber, exacto, hay que sacarlo completo, hay que volver a rediseñar eso, ¿cierto? Y a reeducar eso, porque hoy día tienen muchos vicios. Están tan metidos, tan calados en su cuerpo, en su alma, en sus huesos, que es imposible sacarles esa mentalidad. Por tanto, ¿cierto? Es súper difícil que hoy día nosotros cambiemos esa situación, a no ser que la cambiemos de raíz. En el fondo sería una constitución que en primer lugar asegure una educación de calidad, ¿no? Que asegure una equidad social, que asegure una serie de principios básicos resguardados y básicamente respetados, ¿no? Y respeto, exacto. O sea, básicamente es el camino que por ahora, el puntapié inicial sería, ¿cierto?, el cambio constitucional como pilar fundamental de la acción. Y la otra pregunta era, bueno, ¿cómo creen que ustedes que hay forma, cuál es la forma de manifestarse? Preguntan los siguientes. Sí. Es que mire, a mucha gente manifestarse por casos en especiales que le han pasado, de que su hija ha sido abusada y no hay justicia. Lo mismo del Sename, lo mismo de nosotros que mataron a mi papá y tampoco hay justicia. Entonces, nosotros, la única forma de que seamos escuchados o que nos vean es estando ahí en la calle, porque en la casa no vamos a conseguir nada. En la casa no nos ve nadie. Entonces, por eso uno va a Dignidad o en diferentes territorios con pancartas o con banderas exigiendo justicia por un niño, o exigiendo por una salud mejor, por una educación mejor, o por justicia por mi padre. ¿Hay una última pregunta? Pero ¿puedo contestar algo sí, con sí, respecto a sí, eso? Es súper cortito. Yo siempre he creído que todas las formas de lucha son válidas. ¿Bien? Y los derechos humanos no solamente se han violado en dictadura, ni se violaron después, ¿cierto? Durante la revuelta. Siempre se han estado violando nuestros derechos humanos. Es más, nosotros hoy día en pandemia se han violado también nuestros derechos muchas veces. Entonces, como al país entero se han violado sus derechos, no solamente a nosotros como familia de alguien que está dentro de dictadura, ¿cierto?, de la revuelta. A nosotros, a cada uno de nosotros, cuando no nos dejan manifestarnos, cuando no nos dejan estudiar,
cuando a nuestros papás les falta para llegar al fin de mes, por ejemplo, eso es una violación del Estado hacia los derechos humanos, o sea, hacia el pueblo. Eso es una violación de los derechos humanos, deberían de ser garantes de que nosotros tuviéramos, el pueblo tuviera como un mínimo siendo resguardado. Y eso en este país no sucede. No sucede, nosotros tenemos una cantidad de hambruna que está escondida, nosotros tenemos una cantidad de abuelos, personas de la tercera edad, ¿cierto?, que están desnutridos y que todo eso está calladito, nadie lo dice. Entonces, se maquillan mucho las cifras, se maquilla todo. Entonces, ojo con eso, las violaciones a los derechos humanos no solamente son a las familias nuestras que son más directas, y no solamente nos atañen a nosotros como familia. Mi abuelo, él no murió de un ataque al corazón, no murió de muerte natural, Víctor, el papá de él tampoco, ¿cierto? Murieron, los asesinaron porque estaban luchando por un país mejor, estaban luchando para que todos tuviéramos acceso a un Chile mejor, a una dignidad como a una persona. dignidad como personas. Por tanto, ellos ya dejan de ser nuestras familias, ya ellos pasan a ser de todo un país, de toda la humanidad. Por tanto, no son mi detenido desaparecido, es nuestro detenido desaparecido, no es el ejecutado político de él, es nuestro, chiquillos, es de ustedes también, es de nosotros y de todos los que estamos aquí. Eso quería decir. Bueno, en realidad era qué tipo de justicia esperaban respecto de sus casos, era eso. Pero ya, claro. Sí, además yo está dicho Sí. Sí, te dice implícitamente, por Así eso que era eso- eso. Sí, la justicia es que bueno. paguen los responsables nomás, que Sí, los responsables, porque esto viene de arriba, viene la orden. sí. Y bueno, eso, muchas gracias a los estudiantes y a las estudiantes que asistieron a este conversatorio. Muchas gracias por haberse quedado tal vez un poquito después de su horario de clase. Muchas gracias por el respeto, ¿no? Es muy importante esta discusión y lo que decía Marisol también es muy importante. Cuando hablamos de vulneración o de vulnerabilidad, estamos hablando precisamente de eso, de derechos que no están garantizados, de entender esto como más allá de un análisis superficial, como si esto fuera simplemente una preocupación de tendencia política, sino que es un tema ético y fundamental. Recuerdo mucho un profesor de historia que me decía, la historia tiene una labor fundamental, que es preocuparse de los vivos. Los historiadores constantemente dialogamos con los muertos por una preocupación fundamental con la vida. Y otra tarea fundamental de la historia es darle voz a quienes no tuvieron voz en algún momento, por diferentes razones. Y ellos están muertos porque amaron la vida ya. Sí, Exacto. Y en general, la historia tiene que buscar eso, tiene que rescatar el testimonio, tiene que hacerse cargo de ciertas discusiones que tal vez sean incómodas para la sociedad, pero que en el fondo para nosotros como Departamento de Historia son trascendentales. Así que muchas gracias a las personas que participaron, un abrazo grande a todo el mundo. Ahí, estén muy bien. Y gracias a ustedes también por permitir este espacio, ¿cierto? No todos los colegios lo hacen, y eso se agradece. Muchas gracias. Sí, claro. Un aplauso a ustedes. Chao, chiquillos. Chao, chao. Que estén bien. ya, chao, que estén bien, cuídense. Ya.